Dion Fortune. Magia aplicada. 3. La mente de grupo. El término mente de grupo se ha utilizado algunas veces de manera incorrecta por los ocultistas, como si fuese intercambiable con el de alma de grupo. No obstante, son completamente distintos. El alma de grupo es la materia prima de la mente, de la que, mediante la experiencia, se diferencia la consciencia individual, mientras que la mente de grupo se construye en base a las aportaciones de numerosas consciencias individualizadas, que se concentran en una misma idea. Tomemos un ejemplo concreto que sirva para aclarar el concepto. Durante su época de mayor popularidad, el mariscal Joffre visitó Inglaterra, y fue objeto de grandes ovaciones y aclamaciones. Mientras se dirigía en coche desde su hotel hasta la residencia de Mansion House, para ser recibido por el alcalde, su automóvil recorrió muchas calles. Los transeúntes le reconocían y le miraban, pero no se produjo manifestación alguna de júbilo. Sin embargo, cuando llegó a la esquina con Mansion House, los policías pararon el tráfico y le saludaron, su nombre corrió de boca en boca, y en solo unos instantes se desencadenó una verdadera ola de entusiasmo. Personas tranquilas y apacibles se vieron desbordadas por la emoción, y se encontraron de repente gritando y agitando sus sombreros como locos. Obsérvese la diferencia entre el comportamiento de la masa cuando funcionaba como tal masa y el de los transeúntes aislados, por numerosos que fueran, y que se limitaron a contemplar al mariscal Joffre con interés, pero sin demostrar emoción o excitación alguna. Este incidente recuerda a otro ocurrido también delante de Mansion House y que ilustra la psicología de las masas y lo que nosotros llamamos mente de grupo. Hace muchos años, Abdülhamid, el detestado sultán de Turquía, visitó también Inglaterra. Al igual que Joffre, fue recibido por el alcalde. Se repitieron las mismas escenas, pero con un contenido emocional diferente. Recorrió tranquilamente las calles llenas de gente, y los transeúntes le miraron con la boca abierta, pero sin hacer manifestación alguna. No obstante, cuando los policías pararon el tráfico en su honor en la esquina de Mansion House, y la muchedumbre le reconoció, de sus gargantas surgieron, como por milagro, insultos, y la multitud chilló como un solo hombre. Se salvó de verse arrastrado de su vehículo solo con grandes dificultades. ¿Cuál de todos aquellos apacibles empleados de la City londinense, contentos con su empleo y forma de vida, hubiese atacado al anciano y Augusto Abdülhamid el solo? Ninguno. Y, sin embargo, atrapados por la ola de emoción, todos ellos fueron capaces de lanzarse sobre él como fieras en medio de una babel de gritos e insultos. Fue como si, por un momento, una entidad obsesiva se hubiese apoderado de sus almas, un vasto ente, un ser que no era la simple suma de sus almas individuales, sino algo mucho más grande. Potente, feroz, vivo y consciente de sí mismo. El fenómeno resulta más sorprendente si tenemos en cuenta que, en momentos normales, los numerosos transeúntes que circulan por la zona se cruzan unos con otros casi sin mirarse. Absortos en sus propios pensamientos, indiferentes hacia sus semejantes. ¿Qué fue lo que convirtió a esa masa de unidades apresuradas e indiferentes en un grupo unido y organizado, arrastrado por el entusiasmo de un ideal, o en un organismo capaz de desencadenar la más peligrosa de las violencias? La clave de la situación radica en la dirección de la atención prestada por un determinado número de personas hacia un objeto común sobre el que albergan sentimientos intensos y del mismo carácter. La dirección de la atención hacia un objeto común, pero sin emoción, no provoca los mismos resultados, aunque son contempladas por un elevado número de transeúntes. Los anuncios luminosos de Piccadilly Circus no provocan la creación de una mente de grupo. Con la ayuda de estos datos, pasemos a considerar el problema en sus aplicaciones ocultistas. ¿En qué consiste esa extraña sobrealma, que se forma y dispersa tan rápidamente cuando los pensamientos de las personas
Coinciden en un lugar y momento determinados. Para encontrar una explicación, tendremos que tener en cuenta la teoría de los elementales artificiales. Un elemental artificial es una forma de pensar animada por la esencia elemental. Esa esencia puede extraerse directamente de los reinos elementales. O proceder de la propia aura del mago. Una forma de pensamiento construida mediante la visualización y concentración continuadas, y sobre la que se siente una emoción intensa, se carga con dicha emoción, y es capaz de una existencia independiente fuera de la consciencia de su creador. Ese es un factor sumamente importante en el ocultismo práctico, y la explicación de muchos de sus fenómenos. El mismo proceso que conduce a la formación de un elemental artificial por un mago es el que se produce cuando un número de personas se concentran con emoción sobre un único objeto. Producen un elemental artificial, vasto y potente en proporción a las dimensiones de la multitud y la intensidad de sus sentimientos. Ese elemental posee una atmósfera mental marcadamente propia, y esa atmósfera influye poderosamente en los sentimientos de los distintos individuos que participan de la emoción de la multitud. Les ofrece una sugestión telepática, haciendo sonar en sus oídos la nota de su propio ser, y reforzando así la vibración emocional que le dio originalmente razón de ser. Entre el elemental y sus autores se produce acción y reacción, un estímulo y una intensificación mutuos. Cuando más se concentre la multitud en su objeto de emoción, mayor se hará el elemental. Cuanto mayor se hace, mayor será la sugestión ejercida sobre los individuos de que se compone la masa que ha creado, y ellos, al recibir esa sugestión, verán cómo sus sentimientos se intensifican. De ahí que las muchedumbres sean capaces de actos de pasión, ante los que todos y cada uno de sus componentes individuales retrocederían con verdadero horror. No obstante, un elemental creado por la masa se dispersa con la misma rapidez con que se forma, ya que la existencia de ésta carece de continuidad. En el momento en que desaparece el estímulo de la emoción compartida, la masa deja de ser una unidad y se convierte nuevamente en heterogeneidad. De ahí que, por mucho entusiasmo que posean, los ejércitos indisciplinados sean máquinas de luchar poco fiables, si no se ve continuamente estimulado, su entusiasmo se evapora, se dividen en las partes de que se componen, es decir, individuos diferenciados con intereses muy distintos y animados todos ellos por el instinto de supervivencia. Para lograr una mente de grupo mínimamente duradera y resistente hace falta encontrar algún método que asegure la continuidad de la atención y de los sentimientos. Cuando se consigue esa continuidad de la atención y de los sentimientos, se forma una mente de grupo, o elemental, que, con el paso del tiempo, adquiere su propia individualidad y deja de depender para su existencia de la atención y emoción de la multitud que le dio su razón de ser. Cuando eso ocurre, la masa deja de tener el poder de retirarle su atención o dispersarlo, ya que éste estará en poder del propio elemental. La atención de cada individuo se verá atraída y retenida aún en contra de su voluntad. Experimentará esos sentimientos dentro de él, aun cuando preferiría que no ocurriese así. Los recién incorporados al grupo percibirán esa potente atmósfera, y o bien la aceptarán, y se verán absorbidos por el grupo, o bien la rechazarán, y se verán rechazados ellos mismos. Ningún miembro de un grupo dotado de una atmósfera potente, de una mente de grupo, o elemental, según el término que prefiramos, gozará de libertad para pensar de forma imparcial sobre los objetos de concentración y emoción del grupo en cuestión. Esta es la razón de que resulte tan difícil introducir cambios y reformas. Cuanto más vasta sea la organización que necesita ser reformada, más difícil será de mover, y más vigorosa la personalidad capaz de emprender dicha tarea. Pero una vez que la personalidad fuerte haya comenzado a crear una impresión, descubrirá con qué rapidez acepta la masa su liderazgo, y cómo esto crea a su vez un elemental, así como el impulso que él mismo ha creado comienza a arrastrarle sin remedio. Cuando flaquee en su labor de
liderazgo, el movimiento al que ha dado lugar le impulsará a seguir adelante. Un individuo solitario puede detenerse de cuando en cuando a pensar en los momentos de duda y desánimo, pero no el líder de un grupo que siente una emoción fuerte. En cuanto afloja el ritmo, sentirá tras de sí la presión de la mente de grupo que le empuja aún en los momentos de mayor debilidad y oscuridad. También, si su plan ha sido incorrectamente concebido, puede empujarle a la derrota y aplastarle contra las rocas de una política equivocada. Una política cuyo desacierto habría sido capaz de comprender si hubiese podido estudiar el tema racionalmente. Pero no hay forma de detener el impulso de un movimiento que avanza según las líneas o directrices de la evolución. La mente de grupo de los participantes forma un canal para la manifestación de las fuerzas de la evolución, y el impulso adquirido es irresistible. Pero por vigorosa que sea la personalidad, por vastos que sean los recursos, por populares que sean los eslogans, si el movimiento es contrario a las leyes cósmicas, será solo cuestión de tiempo que se derrumbe, pues, en ese caso, el propio impulso creado será la causa de su destrucción. Si se le da un falso movimiento de cuerda, terminará ahorcándose con ella, cayendo por su propio peso cuando haya crecido lo suficiente como para provocar un desequilibrio. Este factor de la mente de grupo es una clave de la máxima importancia para comprender los problemas humanos, y explica la irracionalidad del hombre convertido en masa. Existen algunos libros sumamente interesantes sobre el tema, en especial Psychology grados Fahrenheit Third Indio Peace and Bar, de Wilfred Trotter, y The Group Mind, de William McDougall. Su lectura arrojará bastante luz sobre los problemas de la vida cotidiana y de la naturaleza humana. El ocultista lleva la aplicación práctica de la doctrina de mentes de grupo mucho más lejos que los psicólogos. En ella encuentra la clave para explicar el poder de los misterios. Si se estudia en relación con la psicología de masas, está claro que el método de los misterios y de las hermandades secretas de todos los tiempos se basa en la experiencia práctica de estos hechos, que puede favorecer más la formación de una poderosa mente de grupo que el secreto, los trajes especiales, las procesiones y cánticos de un ritual ocultista. Cualquier cosa que diferencie a un determinado número de individuos de la masa y los convierta en grupo aparte creará automáticamente lo que hemos dado en llamar mente de grupo. Cuanto más segregado está un grupo, mayor es la diferencia entre él y el resto de la humanidad, y más fuerte la mente de grupo engendrada. Tomemos, por ejemplo, en consideración la fuerza de la mente de grupo de la raza judía, diferenciada por medio de los rituales, de las costumbres, del temperamento y de la persecución. No hay nada como la persecución para dotar de vitalidad a un grupo. Es cierto que la sangre de los mártires es la simiente de la Iglesia, pues es lo que le da unión y cohesión. Esta es la razón de que no se deba desvelar nunca del todo el secreto de los misterios. Por mucho que se dé a conocer, deberá mantenerse siempre algo en reserva, pues eso será lo que, al no ser compartido por los demás y constituir el foco de atención del grupo, creará el núcleo del mismo y le dará cohesión. Es para él como el granito de arena para la perla que se forma en el interior de una ostra. Si no hubiese granito de arena, no habría perla. Si se elimina lo que diferencia al iniciado del resto de los hombres, el grupo al que pertenece se derrumbará en pedazos. La potencia de los ceremoniales físicos no descansa únicamente en su atracción para la entidad invocada, sino también en su atracción para la imaginación de los participantes. Un adepto que funcione solo adoptará un ritual de invocación de imágenes en el plano astral sin alejarse de su postura meditativa, y dicho ritual resultará efectivo para fines de invocación. Pero si desea crear una atmósfera en la que sus discípulos o alumnos avancen y evolucionen, o si desea elevar su propio nivel de conciencia hasta situarlo por encima de las limitaciones normales, hasta trascender su propia fuerza de voluntad y superar su visión individual, tendrá que utilizar los poderes del elemental de grupo desarrollado por medio del ritual.
Esta mente de grupo, o elemental ritual, actúa sobre los participantes en la ceremonia exactamente igual que actuó sobre los pacíficos habitantes de la City de Londres cuando vieron al mariscal Joffre. Se ven elevados por encima de sí mismos, y, de momento, se convierten en algo más que humanos, pues sí. Está creado e impulsado por la emoción adecuada, un elemental de grupo es tan capaz de elevar la conciencia hasta el nivel de los ángeles como de descenderla hasta el de los animales. Cuando nuestra emoción se encamina con fuerza y vigor hacia un objeto, emanará de nosotros una forma de fuerza sutil pero también potente. Y si esa emoción no es algo puramente ciego y visceral, sino que se transforma en la idea de hacer algo, y, sobre todo, si esa idea provoca la aparición en la mente de una imagen mental vigorosa, la fuerza emanante se formulará en forma de pensamiento, la imagen mental se verá animada por la fuerza emanante y se materializará en el plano astral. Esa forma de pensamiento comenzará entonces a dar lugar a vibraciones, y esas vibraciones, que obedecerán a la ley de inducción de la vibración por simpatía, tenderán a reforzar los sentimientos de la persona cuya emoción las provocó y a inducir sentimientos similares en los demás individuos presentes, cuya atención se encauza hacia el mismo objeto, aun en el caso de que, hasta ese momento, hayan sido solo espectadores pasivos y desinteresados. Se comprobará que estamos relacionando la teoría de la mente de grupo con la doctrina de la autosugestión, tal como fue formulada por Baudouin, y esos dos conceptos psicológicos establecidos se ven ampliados y enriquecidos gracias a su asociación con el concepto esotérico de telepatía. Si unimos estos tres factores, tendremos no solo la clave de los fenómenos propios de la psicología de masas, sino también del poder aún inexplorado de los rituales. Sobre todo cuando son realizados en una logia oculta. Estudiemos qué es lo que ocurre cuando se practica uno de esos rituales. Todos los presentes concentran su atención en la dramaturgia con que se realiza la ceremonia. Todos y cada uno de los objetos dentro de su campo de visión simbolizan la idea que se está expresando por medio de la ceremonia. Ninguna circunstancia capaz de elevar el grado de concentración y emoción se ve negada o rechazada. Como consecuencia de todo ello, se construye un grupo altamente concentrado y con grandes dosis de energía. Como hemos visto, cuando uno piensa en un objeto con emoción, se genera energía. Si un determinado número de personas piensan en el mismo objeto con emoción, con la atención concentrada y con sus sentimientos exaltados por el ritual de la ceremonia, estarán depositando en una reserva común considerables dosis de fuerza sutil, pero potente. Esa fuerza constituye la base de la manifestación de la potencia que se esté invocando. En las religiones que permiten la libre representación en forma pictórica o escultórica de sus dioses o santos, la imaginación de los fieles está acostumbrada a verlos tal como los ve representados, trátese del dios egipcio Horus, con cabeza de halcón, o de la Virgen María. Cuando se reúne un grupo de fieles devotos, y sus emociones se concentran y exaltan por medio del ritual, al tiempo que todos tienen la misma imagen en su imaginación, la fuerza emanada por los presentes se transforma en un simulacro astral del ser tan intensamente evocado, y si ese ser es la representación simbólica de alguna fuerza de la naturaleza, lo que en el fondo son todos los dioses. Dicha fuerza encontrará una vía o canal para manifestarse a través de la forma. De ese modo creada, la imagen mental existente en la imaginación de cada uno de los participantes en la ceremonia se les aparecerá a todos ellos como algo vivo y objetivo, y sentirán cómo afluye a ellos la fuerza o poder que han estado invocando. Cuando este proceso se repite con regularidad a lo largo de considerables periodos de tiempo, las imágenes construidas permanecerán en el plano astral, exactamente igual que cuando, mediante la realización repetida de una misma acción, se termina creando un hábito o costumbre mental. De ese modo, la fuerza natural permanece permanentemente concentrada. Como consecuencia de todo ello, los fieles que vienen a continuación apenas tienen dificultades para formular el simulacro,
ya que lo único que tienen que hacer es pensar en el Dios en cuestión y sentir su poder. De esta manera se han ido creando todas las representaciones antropomórficas de Dios. Si nos paramos a reflexionar unos instantes, nos daremos cuenta de que el Espíritu Santo no es ni una llama ni una paloma, al igual que el aspecto o lado maternal de la naturaleza no es ni Isis, ni Ceres ni la Virgen María. Todas ellas no son sino las formas físicas a que recurre la mente humana para captar todas esas cosas. Cuanto más primaria y menos evolucionada sea la mente, más ruda y esquemática será la forma elegida. Quienes poseen un cierto conocimiento de los aspectos menos comprendidos de la mente humana, sea un sacerdote egipcio, un hierofante de Eleusis o un ocultista moderno, utilizan ese conocimiento para crear condiciones en las que la mente humana individual pueda ser capaz de trascenderse a sí misma y superar sus limitaciones para ascender a esferas más elevadas. 4. La psicología del ritual. Los hombres de la Reforma que idearon el ritual de la Iglesia anglicana no comprendían el profundo significado psicológico de los ceremoniales de la Iglesia católica romana. Vieron en ellos únicamente su degradación y los consideraron como una vía inútil y vacía de acercamiento a Dios, rompiendo la cañería simplemente porque no llevaba agua. Nuestra generación debe ser más sensata, y en lugar de romper la cañería, conectarla con la fuente o manantial. Detrás de todas las formas de religión organizada se encuentra una realidad espiritual, y es esa realidad, y solo ella, la que les da valor. No pretenden ser una disciplina destinada a entrenar el alma, y ni tan siquiera un medio de complacer a Dios, sino que están pensadas para permitir a la luz del espíritu convertirse en punto de enfoque de nuestra conciencia. Sí. Comprendemos la psicología del ritual, no estaremos ni atados a la superstición, ni en rebelión contra formas vacías. Nos daremos cuenta de que una forma no es sino el canal para que circule una fuerza, pero también de que no es solo la substancia material usada en un sacramento la que constituye el canal físico para una fuerza, sino también la vivida imagen pictórica creada en la mente del fiel mediante su uso ritual. Cuando busquemos la posible validez de las formas de la Iglesia, debemos hacerlo en el poder que se oculta detrás del símbolo. El signo externo y visible, que puede ser el cáliz o la cruz, no es sino el punto de fijación o enfoque de la atención que permite al fiel entrar en contacto psíquico con la forma de fuerza espiritual que constituye la vida que anima al símbolo en cuestión. Debemos aprender a buscar en la psicología, y no en la historia, la explicación del significado de los símbolos y rituales de la Iglesia. Lo que se conmemora no es en último extremo un acto mundano, sino una reacción espiritual, y solo en la medida en que nosotros mismos participemos de ella, compartiremos la eficacia del acto del cual fue prototipo. La crucifixión de nuestro Señor a manos de las autoridades romanas no fue sino la sombra arrojada sobre el plano material por la lucha que se estaba desarrollando en él mundo espiritual. Lo que redimió a la humanidad no fue solo la sangre derramada por Jesús de Nazaret, sino la emanación de poder espiritual de la mente de Jesucristo. El simbolismo que conmemora su muerte hace que concentremos nuestra atención en el sacrificio de la cruz y en sus resultados para la humanidad. El subconsciente de los pueblos cristianos está profundamente impregnado por ese ideal, y cuando contemplamos el símbolo universalmente asociado con él, despierta dentro de nosotros una cadena subconsciente de ideas que estimulan nuestros recuerdos subconscientes más profundos. El ritual que logra que una congregación concentre su atención está haciendo uso de lo que hemos denominado mente de grupo. Es bien sabido que, bajo la influencia del miedo o la ira, ese grupo es capaz de actos como el linchamiento, de los que los miembros individuales que lo componen serían totalmente incapaces. Lo mismo ocurre con los impulsos de la vida espiritual. Una congregación es una multitud organizada, con toda su atención atraída hacia un único punto de enfoque mediante llamadas a los 5 sentidos físicos, el sacrificio de la misa, y la emoción de grupo de esa manera.
engendradas son capaces de elevar al grupo hasta alturas que los individuos que componen esa congregación serían incapaces de alcanzar sin ayuda. No debe pensarse que esta explicación sobre el aspecto psicológico del poder de la Eucaristía pretende en lo más mínimo negar el reconocimiento de su aspecto divino, lo único que se propone es mostrar la forma en que las fuerzas espirituales operan al nivel de la mente. Si deseamos comprender el modus operandi de las fuerzas espirituales, deberemos distinguir entre lo espiritual y lo mental. Lo que provoca tantos malentendidos y errores es precisamente la confusión entre uno y otros tipos de psicología. Para poder ser aprehendido por una mente humana desentrenada, el poder de Dios debe encarnarse en una idea concreta. De ahí la necesidad de la encarnación, que presentó Dios a los hombres en una forma que éstos podían entender. Por tanto, los sacramentos de la Iglesia son encarnaciones o materializaciones en forma de verdades espirituales primarias, demasiado abstractas para ser comprendidas por una mente no preparada. Gracias a su simbolismo pictórico, la mente logra contemplar lo que, sin esa ayuda, no podría ni tan siquiera llegar a concebir. Esa contemplación le permite sentirse ligada o unida a la potencia espiritual que realiza el trabajo evocado por él. Sacerdote en el plano físico. Unido de esa manera en el pensamiento, el poder espiritual se derrama sobre el alma y realiza su tarea divina. Por tanto, en un sacramento existen tres aspectos: primero, el poder informe de Dios traducido desde lo abstracto a lo concreto por nuestro Señor. Segundo, el ritual simbólico que nos recuerda esa función particular de la tarea de nuestro Señor, y tercero, la imagen formada en nuestra imaginación. Cuando esta última se transforma en conciencia, el circuito se completa, y nuestro Señor nos habrá puesto en contacto con Dios. 5. El circuito de fuerza. No resulta fácil hacer llegar el pensamiento oriental a los lectores occidentales, pues los equivalentes en el diccionario de los términos empleados distan mucho de traducir su significado en el pensamiento místico. Quienes han traspasado el quicio de la puerta de entrada en estos temas saben que hay un uso especial del lenguaje, un double entendre, del que se hace empleo cada vez que se está discutiendo cuestiones de procedimiento práctico. Y para que los no iniciados no puedan descubrir los atajos a los lugares secretos del alma. Es correcto y necesario que se utilice esta precaución, y yo misma lo haré en estas páginas, pues esos atajos constituyen útiles recursos psicológicos que pueden ser usados tanto por los consagrados como por los que no lo están, y si son empleados por personas con mentes sin purificar y sin disciplinar, las consecuencias pueden ser nefastas tanto para los demás como para sí mismas. Sería la última en negarle a un adulto el derecho a quemarse los propios dedos, si lo desea, pero también creo que es mejor no dejar a su alcance los medios de quemarle los dedos a los demás. Otra dificultad para hacer llegar el pensamiento oriental a los lectores occidentales radica en el hecho de que la actitud hacia la vida en Oriente y Occidente es completamente distinta, lo que se ve claramente ilustrado por los templos o edificios sagrados de uno y otro hemisferio. En Occidente, el símbolo o emblema fundamental conmemora el sufrimiento, mientras que en Oriente conmemora la alegría. Como es lógico, los hombres y mujeres condicionados por esos emblemas valoran de manera diferente las experiencias de la vida. Como señala Kipling con acierto, las fantasías más enloquecidas en Kew son hechos en Katmandú, mientras que los delitos en Clapham son acciones totalmente inocentes en Martaban. La mejor forma de acercarse al pensamiento oriental es a través de una educación clásica. Los griegos y los hindúes no habrían tenido ninguna dificultad para entenderse unos con otros, pues ambos poseían el mismo concepto de la naturaleza y el mismo respeto hacia el ascetismo como medio para llegar a un fin y no como un fin en sí. No obstante, el pensamiento oriental ha penetrado mucho más profundamente en la religión natural de lo que fueron capaces de hacerlo los griegos, y los misterios de Dionisio o Ceres no son sino pálidas sombras de sus prototipos orientales. A este respecto, puede resultar útil un repaso de todo lo que sabemos
Acerca de los orígenes de los misterios griegos. Se cree, y para encontrar las bases de esta creencia el lector debería consultar las páginas de Prolegómeno. Tot Estudi Grados Fahrenheit Greek Religion, de Jane Harrison, que, cuando la religión nacional griega comenzó a perder su influencia y poder sobre un pueblo cada vez más ilustrado, se llevó a cabo un intento de convertirla en aceptable para los hombres pensantes tomando prestado el método de los misterios egipcios. Y expresándolo en términos de los anteriores y más primitivos cultos griegos a la naturaleza, que precedieron a las poéticas tradiciones sobre los dioses del Olimpo. Esos viejos cultos a la naturaleza seguían arraigados en las regiones más remotas y apartadas de Grecia, en las islas y en las montañas, y los mitos del misterio demuestran claramente que quienes los idearon conocían este hecho, pues, para ellos, el dios desciende de las montañas, mientras que la diosa se refugia en las islas. Se debe ser consciente de que estos mitos del misterio no son en absoluto materiales primitivos y toscos, sino sumamente refinados, pues fueron obra de estudiosos y místicos de una era altamente civilizada, que buscaban en las raíces tradicionales de la antigua religión griega fuentes hasta entonces inéditas de inspiración. Era como si un inglés moderno buscase inspiración en el folclore céltico o nórdico. Eso explica que los iniciados en los misterios fuesen considerados como paganos en su momento. Existe otro hecho que, aunque conocido por los especialistas en esta clase de estudios, no lo es por la mayoría de quienes escriben sobre el tema del misticismo, y, en consecuencia, tampoco por sus lectores. Para muchos será indudablemente una sorpresa enterarse de que los iniciados hindúes creen que la inspiración de sus misterios procedió originalmente de Egipto. Los datos que lo demuestran pueden encontrarse en las obras de Sir John Bodroffe, Arthur Avalon. Véase en particular el fragmento de la P. Xib del tomo 2. Del libro de dicho autor, Principies Grados Fahrenheit Tantra, extraído de Panchkori Bandhyapadiga. Se deduce, por tanto, que los iniciados en la tradición esotérica occidental, versados no solo en los estudios de alquimia, por lo general más conocidos, sino también en los inspirados por el pensamiento griego y egipcio, no tendrán apenas dificultades para comprender esos aspectos del pensamiento oriental que a los profanos pueden parecerles oscuros e incluso obscenos. Por valiosas que puedan ser como correctivo a nuestro aislamiento, las aplicaciones prácticas de estas enseñanzas no resultan sin embargo fáciles de alcanzar. Se dice con frecuencia que, tal como se enseña en Oriente, el yoga no resulta práctico en Occidente, pues las condiciones de vida occidentales no se adecuan a él, y la actitud occidental muestra poca simpatía o disposición previa. Lo más que puedo hacer es repetir una vez más este consejo o advertencia: ninguna persona debería intentar poner en práctica un yoga avanzado, a menos que su mente, su cuerpo y su estado de ánimo reúnan los requisitos necesarios, ya que esos tres elementos juegan su papel. El yoga práctico no debería tomarse a la ligera, sino con atención y cuidado hacia todas las condiciones materiales necesarias para su realización. Si no se dan esas condiciones materiales, no resulta aconsejable realizar el intento con sustitutos. Entre esas condiciones materiales necesarias figuran el número preciso de personas debidamente entrenadas, en un lugar adecuadamente equipado y preparado, libre de toda posible profanación. Insisto una vez más en que los sustitutos no son solo inútiles, sino incluso contraproducentes. Si decide practicar yoga, hágalo en las condiciones apropiadas, u olvídese de él. Pero a pesar de todas estas advertencias y consejos, creo que merece la pena escribir sobre el tema del yoga, pues considero que mi estudio de los antiguos misterios de Occidente me ha proporcionado un mayor conocimiento y comprensión del tema de los que posee el cristiano medio. Se han escrito muchos libros sobre el tema, en los que los autores reconocen con toda franqueza que, en su forma original, el yoga no resulta adecuado para Occidente,
a pesar de lo cual todos ellos intentan ofrecer una adaptación de lo que consideran recuperable. Sin embargo, y por lo que yo conozco, todos los libros occidentales sobre el yoga cometen el mismo error básico, y ofrecen una versión de esa antigua ciencia que es como una versión de Hamlet a cargo de un racionalista impenitente que hubiese suprimido toda referencia a lo sobrenatural. El resultado carece de sentido. No obstante, sigue siendo cierto que el yoga tal cual no es adecuado para Occidente, y que si la montaña no va a Mahoma, tendrá que ir él a la montaña. Nuestra cultura occidental ha realizado grandes avances en el campo de la salud y la higiene físicas, pero no puede decirse lo mismo de la salud y la higiene mentales, por lo que, como viene señalando desde hace tiempo el psicoanálisis, es necesaria una modificación de su actitud, que se ha retrasado ya demasiado. En anteriores escritos he intentado mostrar las implicaciones prácticas de la doctrina de la manifestación mediante los pares de opuestos, que constituye uno de los valores más importantes y fundamentales de la tradición esotérica. Buena parte de lo que he tenido que decir es tan profundamente esotérico y, al mismo tiempo, tan inmediatamente práctico, que me he sentido obligada a respetar el antiguo método de los mitos y las metáforas. Estas cosas no son para los profanos, que o bien las comprenderían torcidamente o bien abusarían de ellas. Pero quienes tengan ojos capaces de ver podrán leer entre líneas. En este contexto, intentaré resumir los principios implicados y situar el concepto entero bajo un único punto de enfoque, pero, aún así, su naturaleza intrínseca es tal, al igual que la forma en que se manifiesta, que mi razonamiento tendrá que ir avanzando en círculos, volviendo al mismo punto de partida para su explicación y aplicación finales. La manifestación se produce cuando el uno se divide en dos capaces de actuar y reaccionar entre sí. Termina cuando la multiplicidad se ve resuelta o reabsorbida en la unidad. La transición entre uno plano y otro de manifestación se produce de la misma manera. Para que cualquier elemento o factor descienda desde un plano superior a otro inferior, habrá que desglosarlo o descomponerlo en los distintos factores contradictorios mantenidos en equilibrio dentro de su naturaleza. Para lograrlo, deberá imaginarse uno los extremos opuestos de que es capaz y expresarlos por separado al tiempo que sigue siendo consciente de su unidad esencial cuando están en equilibrio. Igualmente, si se desea elevar cualquier factor desde un plano inferior a otro superior, deberá concebir uno su opuesto y reconciliar el par en la imaginación y la comprensión. Cualquier par de factores, divididos en aras a la manifestación, actúan y reaccionan el uno sobre el otro, luchando alternativamente por unirse e intercambiando magnetismo en el momento de hacerlo. Luego, una vez intercambiado su magnetismo, se repelerán e intentarán alejarse entre sí, con lo que restablecerán su individualidad separada. Una vez logradas, y se haya engendrado una nueva carga de magnetismo, volverán a sentirse mutuamente atraídos para intercambiar magnetismo, siendo el más potente el que lo ofrezca y el menos potente el que lo reciba. A este respecto, conviene no olvidar que la potencia relativa no es algo fijo, que dependa de un mecanismo o forma, sino algo variable, que depende del voltaje o la vitalidad. Además, la carga va hacia atrás y hacia adelante como corriente alterna, nunca en flujo permanente y unidireccional. Estos son los aspectos fundamentales del concepto, que tienen aplicación en todos los campos de la existencia. La ignorancia de los mismos y nuestra inveterada tendencia a lograr un status quo y mantenerlo una vez logrado, provocan una inagotable esterilidad, tan innecesaria como destructiva e inútil, y cuyas causas ni tan siquiera llegamos a sospechar. Una ilustración servirá para mostrar las enormes y complejas ramificaciones de la influencia de este principio. Proceda a aplicar estos conceptos a la relación entre iniciador e iniciado, entre líder y seguidor, entre maestro y discípulo, entre hombre y mujer, y luego, una vez aplicados, vuelva
a leer estas páginas e intente ver lo que se encuentra escrito entre líneas. Pero no solo existe un flujo de magnetismo entre los pares de opuestos, sino también una circulación de fuerza entre las partes y el todo. El ser humano es un microcosmos perfecto del macrocosmos, ninguna otra criatura puede compararse a él a este respecto. En los ángeles se encuentran ausentes los aspectos inferiores, mientras que en los elementales son los superiores los que se echan en falta. Debido a la complejidad y riqueza de su naturaleza, el hombre se encuentra en relación magnética con el cosmos en su totalidad, y no solo con una muestra limitada o seleccionada del mismo. Existe una corriente de ida y vuelta entre todos y cada uno de los aspectos de nuestros seres y caracteres y los correspondientes aspectos del cosmos. Al igual que los elementos químicos de nuestro denso cuerpo proceden y son devueltos al fondo general de la materia, mediante el proceso del metabolismo, los factores psíquicos de nuestros cuerpos más sutiles no son ni estáticos ni exclusivamente nuestros, sino que se mantienen mediante un perpetuo flujo o circulación de ida y vuelta parecido a un circuito de agua caliente, que va desde la caldera hasta el depósito de almacenamiento, y regresa, en virtud de sus propias propiedades físicas. Si, por alguna razón, vemos interrumpida nuestra comunicación con ese libre flujo de fuerza natural, un determinado aspecto de nuestra naturaleza se atrofia y muere. Si se ve dificultado, sin llegar a resultar obstruido, el aspecto en cuestión enferma y se ve insatisfecho. Cuando esto ocurre, se produce un apagamiento característico, reconocible en todas las relaciones de la vida. Si el iniciador no está en contacto con fuerzas espirituales, no podrá transmitírselas al aspirante y, en consecuencia, fracasará en sus intentos de iniciación. Si el aspirante no aporta auténtica profundidad de sentimientos a su iniciación, no emitirá magnetismo, y como el magnetismo solo puede ser transmitido a una persona que a su vez lo emita. Una verdad no demasiado bien comprendida, pero llena de implicaciones, el aspirante no recibirá fuerza alguna, y la iniciación será inefectiva. Si un líder no está cuidado por grandes principios, sino que es un oportunista, la inspiración que ofrecerá a sus seguidores consistirá únicamente en la esperanza de compartir con él unos pobres despojos. Si un hombre y una mujer no están en contacto con la naturaleza, apenas podrán ofrecerse uno a otro nada de auténtico valor, por lo que pronto se separarán en los planos internos, aunque las convenciones sigan manteniéndolos juntos en lo externo. El funcionamiento del intercambio magnético puede cultivarse y desarrollarse, en todos sus aspectos. En el subjetivo, se ve ayudado por determinadas prácticas de Hatha Yoga, que, aunque claramente peligrosas si se realizan incorrectamente, son muy valiosas si se hacen como es debido. Sin este desarrollo del magnetismo subjetivo, y sin manejar hábilmente su dirección y control, es imposible operar con seguridad y satisfactoriamente los contactos con los correspondientes depósitos o reservas de fuerza magnética del cosmos, pero cuando se ha alcanzado ya un cierto grado de desarrollo y habilidad, será una pérdida de tiempo insistir en los métodos exclusivamente subjetivos. No obstante, los contactos con las fuerzas cósmicas no son cosas que puedan hacerse de manera casual, por tanto, se utilizan fórmulas que permitan a la mente, primero, entrar en contacto con la fuerza cósmica elegida, y luego controlarla. En el caso de operadores experimentados y que dominen el arte a la perfección, esas fórmulas pueden ser puramente mentales y consistir en imágenes de la imaginación que representen a las fuerzas en cuestión. Pero solo los muy evolucionados pueden alcanzar resultados con medios puramente mentales, mientras que para los menos evolucionados seguirá siendo necesaria la cooperación con los demás en un trabajo de grupo. El trabajo solitario se vuelve pronto árido, aburrido e improductivo, como puede atestiguar cualquier aficionado al ocultismo. Sin embargo, y a menos que trabaje en solitario, el operador se desmagnetiza. Debemos acostumbrarnos, por tanto,
a la idea de un cambio continuo de estado y a ir alternando el trabajo solitario y subjetivo con el de grupo y objetivo. Esa es la única manera en que conseguiremos mantener ese sentimiento de celo que nos dice que las fuerzas están fluyendo libremente. Todas estas cosas constituyen el secreto no solo de los poderes mágicos, sino de la propia vida en todas sus manifestaciones. Existen cosas de las cuales incluso el pensamiento exotérico más profundo e ilustrado no conoce nada, y que son las claves del trabajo ocultista práctico. Se trata de los secretos perdidos de los misterios, secretos que se perdieron cuando, a pesar de actuar como valioso correctivo para toda clase de excesos, una religión ascética destruyó la verdad opuesta y polarizadora que era la única capaz de mantenerla en equilibrio. Uno de los mayores defectos de nuestro sistema ético consiste en que es incapaz de darse cuenta de que hasta lo bueno puede llegar a ser excesivo. Cuando, para concentrarnos exclusivamente en Dios, cortamos nuestros lazos con la naturaleza, estamos destruyendo nuestras propias raíces. En todos nosotros debería existir un circuito entre el cielo y la tierra, pero no un circuito unidireccional, que nos priva de toda vitalidad. No basta con que hagamos ascender al Kundalini desde la base de la columna vertebral, también debemos hacer descender la luz divina a través del loto de 1000 pétalos. Igualmente, para nuestra salud mental y desarrollo o evolución espiritual, no basta con que nos alimentemos de la luz divina, sino que tenemos que alimentarnos también de las fuerzas de la tierra. Desgraciadamente, por ignorancia o rechazo de ese hecho básico, nuestra salud mental se ve muchas veces sacrificada en aras a un supuesto desarrollo o evolución espiritual. Pero la naturaleza no es sino la manifestación de Dios, y cuando la negamos estamos cometiendo una verdadera blasfemia.